Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Afro Spanish. If you want to improve your Spanish while exploring Africa, this episode is one of the many episodes that will help you do just that. Each episode has two versions, the Spanish version and the English version. So are you ready? Let's go. Mónica, ¿has vuelto de la tienda? Sí, he vuelto. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué parece que has visto un fantasma? Acabo de terminar de hablar con Malisa. ¿Qué está mal con ella? ¿Ella está bien? Creo que tenemos que conseguir un psiquiatra que nos responda esa pregunta. ¿Qué quieres decir con eso? Nuestra única hija quiere hacer las maletas, ir al aeropuerto y ir a África mañana. ¿Qué? ¿Mañana? ¿Por qué esperó hasta ahora para decírnoslo? Dijo que decidió ir a África hace 3 días. ¿Estás seguro? ¿Eso es lo que ella dijo? No estoy seguro si tomé mis medicamentos hoy, pero estoy seguro eso es lo que dijo. Entonces, ella no quiere ir a México este año. Depende si México está en África. Como no está, entonces no. Ella no va a México este año. Ojalá lo hubiera sabido antes para poder ayudarla a empacar. ¿Qué? No creo que sepas a dónde irá mañana. Sí, sé a dónde irá mañana. A África. ¿Y no tienes ningún problema con eso? Ella ha estado en Europa y Canadá, así que no tengo ningún problema en que vaya a África. Pero Mónica, Europa y Canadá son diferentes a África. ¿Has estado alguna vez en Europa, Canadá o África? No, pero ¿qué pasa con las cosas que mostraron y dijeron sobre África? ¿Crees algunas de las cosas que mostraron y dijeron sobre México? No, no les creo. Así que no se apresure a creer algunas de las cosas que mostraron y dijeron sobre África. Sí, tienes razón. Nos creemos muy rápidamente cualquier cosa negativa que digan sobre África. Nuestra hija es muy inteligente y responsable. Por eso no se va a hacer un viaje a África sin pensar en lo que está haciendo. La voy a llamar ahora mismo y darle mi apoyo. Eso es bueno porque eso es lo que ella necesita de ti. Hola, Malisa. Espero que no estés durmiendo todavía. Hola, papá. Todavía no duermo. Hablé con tu madre sobre tu viaje a África y ella me educó y me abrió los ojos sobre la situación. Ahora entiendo que está mal juzgar a África y nunca he estado allí. Estoy sorprendida y feliz de escuchar eso. ¿Cómo lo hizo? Me hizo darme cuenta de que es un error seguir a la multitud y también que no nos gusta cuando la gente nos estereotipa, así que no debemos hacerlo a los demás. Ella tiene razón y espero que la gente deje de juzgar lugares en los que nunca han estado antes. Sí, yo también lo espero y también espero que puedas perdonarme. Eres mi padre. Por supuesto que te perdonó. Quiero que sepas que estoy lista para apoyarte en lo que necesites. Gracias, papá. Sé que siempre has estado ahí para mí. Es un placer.
Aquí está tu mamá. Ella quiere hablar contigo. Bien, yo también quiero hablar con ella. Hola, mi querida. ¿Cómo estás? Hola, mamá. Estoy bien. ¿Cómo estás? Estoy bien, pero me sorprende mucho que mañana vayas a viajar. Lo siento, mamá. Hace unos días decidí viajar a Senegal. Está bien. Entonces, el nombre del país es Senegal. Estoy muy feliz por ti. Gracias, mamá. Tú y papá siempre han estado ahí para mí. Eres nuestra hija. Te amamos y siempre estaremos ahí para ti. Lo sé y los amo tanto. Ten cuidado y te deseamos un buen viaje. Adiós. Muchas gracias. Nos vemos. No sé quién está tocando la puerta. Oh, sobrina, eres tú. ¿Cómo estás? Estoy bien. Vine a ver si necesitabas ayuda. Gracias, amiga. Pero acabo de terminar de empacar ahora mismo. ¿Cuántos equipajes llevas contigo? Llevo un equipaje y un equipaje de mano. ¿Cuánto tiempo te quedarás en Senegal? Voy a quedarme 2 semanas. ¿Se lo dijiste a tus padres? Sí, acabo de terminar de hablar con mis padres. ¿Cómo reaccionaron ellos? Como sabes, mi padre estaba en contra de que yo fuera a Senegal, pero mi mamá lo convenció de que aceptara que yo fuera a Senegal. Sí, sabía que tu padre iba a tener un problema con que fueras, pero estoy feliz de que tu mamá lo convenciera. Sí, también estoy feliz de que ella lo haya convencido. Puedo llevarte al aeropuerto mañana si quieres. Gracias, pero mi vuelo es por la tarde y habrá mucho tráfico en esa hora. Tienes que estar en el trabajo, así que tomaré un taxi. No me importa llevarte a esa hora. Sé que no te importa, pero es mejor tomar un taxi. Pero puedes recogerme en el aeropuerto cuando regrese de mi viaje. Está bien. Puedo recogerte cuando regreses. Mi hermana me dijo que el hermano de Bintu te recogerá en el aeropuerto. Sí, estoy muy feliz de que Bintu le haya dicho a su hermano que me recogiera en el aeropuerto. Me alegra que lo hiciera, porque es tu primera vez en Senegal. Casi se me olvida decirte que nuestro jefe dijo que hiciste un excelente trabajo con el proyecto. ¡Wow! Estoy feliz de que haya dicho eso. Eso significa que me perdonó por dormir en el trabajo. Sí, te perdonó y sí, hiciste un muy buen trabajo. Gracias, amiga. No podría hacerlo sin tu apoyo. Para eso están las amigas. Ve a descansar un poco para tu viaje. Ya me voy. Te deseo un buen viaje. Muchas gracias. Espero verte muy pronto. Hasta luego. Ok, amiga. Hasta luego. Monica, you are back from the store. Yes, I'm back. But what happened? Why does it look like you've seen a ghost? I just finished talking to Malisa. What's wrong with her? Is she okay? I think we need to get a psychiatrist to answer that question. What do you mean by that? Our only daughter wants to pack her bags, go to the airport, and go to Africa tomorrow. What? Tomorrow? Why did she wait until now to tell us? She said that she decided to go to Africa 3 days ago. Are you sure that's what she said? I am not sure if I took my medication today, but I am sure that's what she said.
So she does not want to go to Mexico this year. It depends if Mexico is in Africa. Since it is not, no, she is not going to Mexico this year. I wish I had known earlier so I could have her back. What? I don't think you know where she is going tomorrow. Yes, I know where she is going tomorrow, to Africa. And you don't have any problem with that? She's been to Europe and Canada, so I have no problem with her going to Africa. But Monica, Europe and Canada are different from Africa. Have you ever been to Europe, Canada, or Africa? No, but what about the things they showed and said about Africa? Do you believe some of the things they showed and said about Mexico? No, I don't believe them. So don't be too quick to believe some of the things they showed and said about Africa. Yes, you are right. We are very quick to believe anything negative they say about Africa. Our daughter is very intelligent and responsible. That is why she is not going to take a trip to Africa without thinking about what she is doing. I am going to call her right now and give her my support. That's good, because that's what she needs from you. Hi, Malisa. I hope you are not sleeping yet. Hello, Dad. I am still not sleeping. I talked to your mother about your trip to Africa, and she educated me and opened my eyes to the situation. Now I understand that it is wrong to judge Africa, and I have never been there. I'm surprised and happy to hear that. How did she do it? She made me realize that it is a mistake to follow the crowd, and also that we don't like it when people stereotype us, so we should not do it to others. She's right, and I hope people stop judging places they've never been to before. Yes, I hope so too, and I also hope that you can forgive me. You are my father, of course. I forgive you. I want you to know that I am ready to support you with whatever you need. Thank you, Dad. I know you have always been there for me. It is my pleasure. Here's your mom. She wants to talk to you. Okay, I want to talk to her too. Hello, my dear. How are you doing? Hello, Mom. I'm fine. How are you doing? I am fine, but I was surprised that you are going to travel tomorrow. Sorry, Mom. I decided to travel to Senegal a few days ago. Okay, so the name of the country is Senegal. I am very happy for you. Thank you, Mom. You and Dad have always been there for me. You are our daughter. We love you, and we will always be there for you. I know, and I love you both so much. Be careful, and we wish you a safe trip. Goodbye. Thank you so much. See you later. I don't know who is knocking at the door. Oh, Sabrina, it is you. How are you? I am fine. I came to see if you needed help. Thank you, friend. But I just finished packing right now. How many suitcases are you taking with you? I am taking one luggage and one carry-on. How long will you stay in Senegal? I am going to stay 2 weeks. Did you tell your parents? Yes, I just finished talking to my parents. How did they react? As you know, my father was against me going to Senegal, but my mother convinced him to accept that I go to Senegal. Yes, I knew your dad was going to have a problem with you going, but I'm glad your mom convinced him. Yes, I'm also happy that she convinced him. I can take you to the airport tomorrow if you want. Thank you, but my flight is in the afternoon, and there will be a lot of traffic at that time. You have to be at work, so I will take a taxi. I don't mind taking you at that time. I know you don't mind, but it's better to take a taxi. But you can pick me up at the airport when I return from my trip. Okay, I can pick you up when you come back. My sister told me that Bintu's brother will pick you up at the airport. Yes, I am very happy that Bintu told her brother to pick me up at the airport.
I am glad she did. Because it's your first time in Senegal. I almost forgot to tell you that our boss said you did an excellent job with the project. Wow, I am glad he said that. That means he forgave me for sleeping at work. Yes, he forgave you. And yes, you did a very good job. Thank you, friend. I could not do it without your support. That's what friends are for. Go rest a little for your trip. I'm leaving. I wish you a good trip. Thank you so much. I hope to see you very soon. See you later. Okay, friend. See you later. Thank you for watching this video. Don't forget to like and share this episode and subscribe if you like this type of video. Thank you and hasta luego.